Bienvenidas, bienvenides. En nombre de la Asociación Lola Mora, CIEDUR, Instituto EQUIT, la Red de Género y Comercio, el Grupo de Investigación e Intervención Feminista, Católicas por el Derecho a Decidir, CICSA, el CELS, la ATFEM y el Proyecto Generar. Muchas gracias por acercarse a esta ronda, a esta conversación. Y quería arrancar con algunas cosas. Toda esta semana vinimos hablando entre nosotras, generando saberes, compartiendo saberes, y algo que los feminismos hacemos desde hace muchas décadas es generar saberes, ponerle cabeza a los problemas, identificar los problemas e identificar dónde están los gérmenes de las desigualdades, el germen, el origen de algunas desigualdades. Entonces, quería repasar algunos. Llamamos cuidados a una serie de actividades que están involucradas en la reproducción social. Sabemos que la reproducción social sostiene la vida y sostiene las economías. Sabemos que el capitalismo extrae plusvalía de nuestras horas entregadas a los cuidados. Sabemos que además esa es una tarea feminizada. Sabemos que lo que llamamos cuidados implica reponer a diario fuerza de trabajo, implica fortalecernos para salir al día siguiente, no solo nosotras, nuestras familias, nuestros pares, nuestras pares. Sabemos que socializar a nuestras niñas, transmitirles normas, también forma parte de esas tareas de reproducción social. Y sabemos que eso que llamamos falta de tiempo, en realidad es un exceso de obligaciones que tenemos que están invisibilizadas, que no están remuneradas, que son escasamente retribuidas. Y que cuando son retribuidas y reconocidas, están en las capas más bajas del salario. La pandemia desató una crisis enorme, aumentó la pobreza, pero sobre todo reveló una crisis de los cuidados. Ahora le voy a pasar en un ratito a Vero el micrófono para que cuente cómo, además de toda esta plusvalía, de este no pago, de todo lo que nos deben por estas tareas de reproducción de la vida, además terminamos endeudadas, financiarizadas y atrapadas en un sistema del que difícilmente se sale bien parada. Y quería retomar un poco una genealogía muy reciente de los feminismos, sobre todo argentinos y callejeros y populares, que es esto de salir masivamente a la calle para mostrar algunos problemas y para reclamar y para reivindicar algunas cuestiones. Sobre todo, subrayar lo que hicimos en la primera huelga feminista de 2017, del 8M, que es reivindicarnos como trabajadoras somos todas. Entonces nos apropiamos de una herramienta muy propia del sindicalismo. Hicimos una apropiación feminista de esa herramienta y entonces pudimos participar, inventamos formas de inscribirnos en la huelga, formas de hacer huelga en nuestras casas, en estas tareas de cuidado, en nuestros trabajos, remunerados o no, por ahí muchas veces solamente con acciones expresivas, pero tratamos de poder inscribirnos en esa huelga, ¿no? Y dejo algunas preguntas para que pensemos, inscriptas en esos feminismos movilizados, que es cómo hacemos para que estas tareas de cuidado que sostenemos a diario sean vistas como un trabajo. Porque entre nos es fácil identificarlo, todas sabemos de qué estamos hablando. ¿Cómo hacemos para saltar ese cerco del entre nos y que este sea un tema que genere movilización social? ¿Qué modos de organización podemos darnos entre nosotras que sean transversales, que sumen, que otra vez nos convoquen
juntas en las calles, juntas en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué podemos pensar tal vez para el 25 de noviembre? Y bueno, le paso el micrófono a Vero y después ponemos en circulación la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muy contentas de tener este espacio también para compartir, y a las compañeras que lo han armado agradecer. Bueno, retomo algunos puntos que tiraba Vani, que creo que la cuestión es qué herramientas políticas, ¿no?, nos podemos dar. Creo que el ejemplo de lo que ha pasado con la huelga, ¿no?, la manera en que se ha ensanchado la huelga al hacerla feminista y al tener la capacidad política de decir frases muy contundentes como cuidado, es trabajo no pago, ¿no?, que ya incluye decir es trabajo y además una explicación de por qué ese trabajo tiene que ser no pago en el capitalismo. Bueno, son frases muy sintéticas que han producido, nosotras decimos, ¿no?, pedagogía feminista y popular que permite discutir un montón de cosas, permite hacer talleres, discusiones dentro de las organizaciones, fuera de las organizaciones, en las casas, en las escuelas, y esa manera de desplegar un trabajo político, por ejemplo, entre un momento de la huelga y un momento de debate cotidiano al interior de cada uno de los espacios en los que estamos, es muy importante para pensar esta continuidad del trabajo político, ¿no? O sea, tenemos una agenda por ahí más visible, más marcada de algunas fechas en que sabemos que nos vamos a encontrar, en que sabemos que es más fácil visibilizarnos, y después hay un trabajo mucho más cotidiano y por ahí a veces menos visible, ¿no?, de cómo sostener, cómo ir abriendo, cómo ir desplegando esas cosas que tienen su momento, digamos, más fuerte de enunciación, de visibilización, incluso de llegada a sectores a los que no siempre es tan fácil llegar. Entonces, me parece que esa articulación entre herramientas políticas en momentos claves, ¿no?, que nos permiten un nivel de difusión, de visibilización, y la manera en que después vamos desplegando cotidianamente eso que ahí se abre como problema, como enunciación, como tarea, es como horizonte, ¿no?, de construcción política, me parece que es muy clave. Creo que hay otra cuestión que venimos trabajando un montón, que es cuáles son las espacialidades de los cuidados, ¿no?, que es también algo que desde los feminismos se viene discutiendo hace un montón, pero que creo que cada vez es más común tratar de pensar, bueno, no es solo la casa, lo hablábamos recién con una compañera, son los territorios, son los barrios, son los espacios comunitarios, y además esos espacios no son lo otro de la casa, son los que nos permiten pensar las casas de otra manera, son los que nos permiten pensar la macroeconomía de otra manera, son los que nos permiten pensar las políticas públicas de otra manera. Entonces, me parece que hay un pensamiento más sobre los circuitos y cómo leemos esos circuitos económicos y políticos, y no como espacios separados o, digamos, espacialidades que no tendrían que ver una con la otra, o que nos interesa visibilizar más unas que otras. Esa me parece que es otra tarea, ¿no?, de cómo seguir articulando los debates macroestructurales, por decirlo así, con espacialidades que en general son conceptualizadas como micro o como pequeñas. Creo que también hemos alterado, ¿no?, esa distribución jerárquica de visibilidad, de espacialidad, sobre todo trazando estos circuitos, estas conexiones, explicando por qué una tiene que estar subalternizada para que la otra se vea más, o por qué una tiene que ser no remunerada para que la otra finalmente sea remunerada. Y el cuestionamiento que venimos desplegando también sobre el endeudamiento me parece que es otro punto importante también como herramienta política. Es decir, creo que en Argentina ha sido bien interesante el trabajo de volver a la cuestión del endeudamiento una consigna de movilización, ¿no? Es decir, llevar la cuestión de la deuda a la calle, llevarla como manera de cuestionar el endeudamiento brutal con el Fondo Monetario Internacional, pero también mostrando cómo ese endeudamiento a nivel público se traduce en endeudamiento a nivel de los hogares y a nivel de las personas, ¿no? Creo que, de nuevo, ahí hemos trazado esos circuitos, ¿no?, esas formas de traducción, y cómo las políticas de austeridad, que una y otra vez se intentan relanzar, y las políticas de ajuste, y que cada crisis parece una nueva oportunidad para más políticas de ajuste, implican, ¿no?, un empobrecimiento de los hogares y sobre todo esta estructura bien perversa que es la del endeudamiento, ¿no?, que nos resuelve en el día a día la emergencia, la urgencia,
pero que obviamente incluye una cantidad de formas de explotación del trabajo pago y no pago que son cada vez más intensivas, ¿no? Entonces, ese nivel de endeudamiento es uno de los índices que hoy incluimos cuando tenemos que pensar la pobreza, por ejemplo. No es solamente pobreza en relación a ingresos, se ha incluido pobreza en relación al tiempo, pero también pobreza en relación a la cantidad de endeudamiento que se soportan en las casas, ¿no? Entonces, esta complejización de las formas de medir la pobreza da cuenta de este nivel de financiarización o de capilarización de la deuda en la economía cotidiana, en la economía de todos los días. Y la deuda tiene una particular forma de funcionar en términos políticos, ¿no? Porque es también lo que nos permite que la crisis, de alguna manera, no estalle, ¿no? Que podamos gestionar la crisis del día a día tomando deuda, ¿no? Cuando los ingresos no alcanzan, bueno, tomamos deuda como para zafar en el aquí y ahora, pateando para adelante ese problema del endeudamiento. Pero eso hace, creo, también, o nos deja la pregunta de qué significa pensar formas de desendeudamiento, ¿no? Formas concretas de desendeudamiento, tanto a nivel macroestructural como a nivel de las familias, de las personas, de los hogares. Entonces, solamente para decir estos 3 puntos, ¿no? ¿Qué herramientas políticas, ¿no? Tanto estas que son más visibles y de mayor articulación como las que podemos desarrollar en un nivel más cotidiano? ¿De qué manera podemos articular la discusión sobre la deuda en relación a políticas de desendeudamiento? ¿Y qué papel tiene la discusión de los cuidados en las espacialidades feministas, pero también como conceptualización del trabajo? Estos son. Bueno, ¿pasamos la palabra? ¿Crees? Bueno, a ver, ¿quién quiere comenzar a abrir la ronda? Sí, ya que me la diste, ¿viste? Ya, me hiciste es que me hizo tener que pensar rápido, ¿viste? Cuando me la daba así, yo dije, ¿qué digo? No, tal vez porque, bueno, puedo hacer un puente y pasarle después la palabra a Mónica. Tenemos la presencia de una concejala de Río de Janeiro que está aquí, que nos viene, bueno, nos ayuda muchísimo en Río para pensar la ciudad, ¿no? Y aquí la trajimos para que también escuche las experiencias que tenemos por aquí. Pero además eso es un gancho que quería hacer, pero además digo, podemos hablar también, una cosa que dije un poco al principio del Foro Feminista, que estamos muy contentas de poder llegar aquí con la victoria de Lula, que nos abre eso. Pueden aplaudir. Costó tanto trabajo que pueden aplaudir todo lo que quieran, porque fue dificilísimo. Fue muy duro, y la verdad que el pueblo brasileño se merece esta victoria espectacular contra el fascismo creciente en en Occidente, en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy felices de poder venir a un lugar que se está pensando las sociedades del cuidado, porque nosotros perdimos esa práctica estos últimos 6 años con los duplo golpe que tuvimos en Brasil, de Temer y Bolsonaro, y creemos que se abre una oportunidad enorme para nosotros de repensar los cuidados en Brasil, que es un área muy que está muy poco, digamos, todavía desarrollada, a pesar de que Brasil tiene o ha tenido un sistema de previdencia social, sistema digamos, de lo que se llamaba el Estado de Bienestar Social, antiguamente se llamaba así, que tenía elementos del cuidado importantísimos. Brasil tiene un sistema único de salud fantástico, tiene muy buena legislación en torno al sistema de educación, tiene también y presupuesto para eso, tiene, en fin, una serie de aspectos muy importantes que estaban en la legislación, estaban en ese sistema. Pero la reforma del trabajo, las reformas previdenciarias y toda la desregulación y destrucción del Estado brasileño que se hizo en estos años ha dejado muchos huecos, muchos vacíos, muchos
muchas carencias en estas necesidades. Entonces tenemos mucho para trabajar y estamos entusiasmadas con eso, estamos aprendiendo de las compañeras de Uruguay, de las compañeras de aquí de Argentina, que ya vienen desarrollando estas cuestiones, pero nosotros tenemos, sí, como decía Verónica, que enfrentar la austeridad. La primera cosa que tenemos que enfrentar es lo que en Brasil se le ha llamado el techo de gastos, que es una austeridad disfrazada de otra forma, porque en realidad Brasil no tiene deuda como Argentina, no tiene deuda en el Fondo Monetario Internacional, y se infligió la austeridad, la decidió internamente por ley y la constitucionalizó inclusive. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo eso se puede, pasa a ser una cuestión religiosa de fe, tiene que mantenerse el techo de gastos, y es absurdo. Entonces, bueno, esto va a ser el primer esfuerzo para poder pensar en un presupuesto que permita políticas sociales, que como estábamos diciendo aquí, las políticas sociales, como dicen varios economistas, decíamos ayer, son las mejores políticas económicas, porque permiten, digamos, la multiplicación, el crecimiento, la distribución de los recursos, una distribución, y en Brasil, con esto termino, que ha sido brutal. Brasil ha tenido en estos años una reconcentración de la renta, como se llama, de la riqueza, pavorosa, enorme, en poquísimas manos, cada vez menos, y una expansión de la pobreza, de la miseria y del hambre. Brasil ha vuelto al mapa del hambre, y esta sería la primera política de cuidado que habrá que retomar, y en ese sentido entonces creemos que tenemos un trabajo fantástico para hacer, mucha oportunidad, muchos desafíos, y queremos aprender de ustedes también. Gracias. ¿Puedo pasarle a Mónica? Mas eu vou falar em português, tudo bem? Bom, primeiro, boa tarde a todas, agradecer ao convite de estar podendo participar dessa roda, dessa troca, agradecer em especial a Graciela, que é sempre uma companheira muito querida e que colabora lá também com o nosso trabalho de mandato no Rio de Janeiro. Acho muito rico essa troca de experiências, principalmente quando a gente fala de experiências diversas sobre o território da América Latina. Eu acho que quanto mais a gente tiver essa unidade na nossa perspectiva, como nossa tarefa, mais os múltiplos feminismos ganham, né? Mais as mulheres de toda a América Latina e Caribe podem se fortalecer. Então, obrigada pela oportunidade. Acho que Graciela traz um pouco do contexto do Brasil, e vale ressaltar, né, que estamos num momento de ânimo, graças à recente vitória de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Isso nos faz acreditar que novos ventos irão soprar no Brasil, ventos que dialoguem com a democracia, depois de 4 anos de um desgoverno de Bolsonaro, que foi muito intenso e muito difícil, principalmente para nós mulheres, sobretudo para as mulheres negras, né, para todas as pautas de minorias, seja mulheres, seja pauta da negritude, LGBT, indígenas e quilombolas. Foram 4 anos de um período muito difícil, né, de um período de retirada de direito, de um período de retrocesso, de um período de avanço da ultradireita, de avanço de um neofascismo implementado pela política bolsonarista, que também nos alerta, nesse período eleitoral, da escalada da violência, da escalada da política de ódio, e que terminou numa eleição que foi muito dura, numa eleição que foi dramática, uma das eleições mais difíceis da história da democracia no Brasil, uma eleição que teve um resultado muito apertado, né? A gente consegue eleger o Lula no segundo turno, mas é bem verdade que o bolsonarismo sai muito fortalecido das urnas. E eu me recuso a acreditar que quase metade da população do Brasil, quase metade de brasileiros e brasileiras, sejam de fato fascistas ou acreditem de fato que a política bolsonarista é um projeto de poder plausível para o Brasil.
Mas fato é que foram convencidos por uma política de ódio, pelo uso do aparato da máquina pública, pelo uso da mal conduta da política feita por Bolsonaro, mas que teve o seu projeto de avanço do bolsonarismo e da ultradireita muito bem sucedido. Mas as mulheres também, é bem verdade, que foram protagonistas na resistência desse governo. Desde 2015, com o levante da Primavera Feminista, nós também estávamos gritando sobre a resistência do golpe misógino contra Dilma Rousseff, a única presidenta que o Brasil já teve eleita. A gente também estava nas ruas gritando em 2018, protagonizando o ato Ele Não, já anunciando que Jair Bolsonaro não era uma alternativa plausível para a democracia. Então, as mulheres têm um papel fundamental nesse campo da resistência, que foi graças a essa resistência que Bolsonaro não avançou ainda mais com o retrocesso, ainda mais com a retirada de direitos. E quando a gente está num momento como esse, tão especial, compartilhando, experiências de diversos territórios, é importante discutir a importância dessa política do cuidado no centro do debate da vida das mulheres. É importante a gente entender que teremos um grande desafio no Brasil pela frente, mesmo com um governo que dialoga mais com a democracia, que dialoga com um campo progressista, porque foi preciso fazer uma aliança mais ampla para que se chegasse ao poder e derrotasse Bolsonaro efetivamente nas urnas. Então, agora a gente atravessa um período de transição do governo, a gente está vendo já a possibilidade da composição dos ministérios, que não teremos, infelizmente, uma paridade de gênero. A gente também não sabe ainda se o Ministério da Mulher será reconduzido a uma secretaria ou será um ministério, mas é bem verdade também que, ainda que haja um ministério, não basta que uma mulher esteja à frente desse processo. Assim nos provou Damares Alves que a única coisa que produziu para as mulheres foi violência. Foi violência e foi retrocesso na pauta dos direitos adquiridos pelas mulheres. Então, é importante que a gente cobre do governo Lula que tenha políticas sendo produzidas através de um viés feminista, através do feminismo para 99%, onde a política do cuidado também seja um debate da política levada a sério, e não tido como pautas escanteadas ou pautas ditas cortina de fumaça, onde apenas é feita a discussão, mas sem investimento público de fato. Então, a gente sabe que são as mulheres as mais sobrecarregadas quando a política do cuidado não é feita, não é levada como política pública. E a gente vai cobrar isso desse governo, assim como vamos cobrar também que o aborto esteja sendo discutido, que a legalização do aborto esteja sendo discutida. Eu acho que esse é um debate que o Brasil teve um retrocesso muito grande, não estava lá muito avançado no debate, infelizmente, mas fato é que no governo Bolsonaro teve um retrocesso ainda maior, orquestrado tanto por Bolsonaro, orquestrado tanto por Damares, fosse através de decretos, de portarias ou de violências simbólicas, da violência que é a micropolítica conduzida no cotidiano, violência que, inclusive, impediu ou tentou impedir meninas que tinham o direito de fazer o aborto legal ali sendo violadas do seu direito, reproduzindo ainda mais violência sobre os nossos corpos, sobre as nossas lutas. Então, que bom que Lula ganhou, que bom que a gente está no rumo da recondução do Brasil ao seu processo democrático, mas ainda há muito que se avançar. A gente precisa dessa troca, inclusive, com toda a América Latina. Eu acho que o Brasil é um país ainda que se sente, e se porta muito destacado de todo o território da América Latina. Essa posição de uma unidade neste território eu sempre defendo, porque a gente precisa entender ou se entender no Brasil como parte da América Latina e Caribe, e o Brasil ainda tem um pensamento muito apartado por ter um território muito grande, por ter uma língua diferenciada, mas é através dessa discussão sobre uma amplitude de território que eu acredito que a gente possa avançar no debate. E vou encerrando a minha fala por aqui em linhas gerais para a gente poder ter oportunidade de trocar, porque acho que isso é o que faz um encontro como esse ser rico, e reforço aqui mais uma vez o agradecimento por poder participar e ter oportunidade de trocar com todas vocês. Obrigada. ¿Quién quiere retomar, seguir? Habíamos dicho algunas preguntas disparadoras que se pueden retomar o no, pero
pero bueno, cómo nos organizamos, si tenemos alguna propuesta para llegar al 25 de noviembre, cómo hacemos para salir del gueto, del entre nos, de los feminismos y popularizamos algunas ideas alrededor de los cuidados. Le quiero hacer una invitación a una amiga mía acá de Ecuador para que nos comparta un poco la situación de allá. Va a ser así. Prepárense. Bueno, saben, en el paro último que tuvimos, que fue en junio, ¿sabes? Hubo una dificultad con el movimiento feminista, estaba bastante fragmentado. Lo que sí se vio fue un intento para nosotros. Hay un poco siempre la pregunta sobre con los movimientos, las articulaciones entre movimientos colectivos urbanos, movimiento indígena y entre todo esto movimientos de mujeres y movimientos de mujeres diversas, mujeres y diversidades. Entonces, últimamente sí ha habido, digamos, es una pregunta no solamente de popularizar, pero de articular de alguna forma, de articular y de hablar dentro del movimiento indígena, por ejemplo, cómo se habla de la necesidad de las representaciones de las diversidades. Y no es fácil, no son fáciles esas cuestiones. Hay un claro, digamos, comunicación, hay un claro difusión de la importancia de pensar el cuidado. Allá hay una importancia mucho en los femicidios y la violencia de género. Y eso mueve. Y últimamente, además, no sé si ustedes saben del caso de de Bernal, no me acuerdo su nombre, pero que fue una pareja de un policía que dentro de un recinto policial fue asesinada por su pareja. Entonces, sí hay, en términos de comunicación, de popularización, digamos, de las preocupaciones de pensar el cuidado como trabajo, sí está bastante difundido. Para mí la pregunta es cómo articular movimientos, cómo articular momentos en la calle para hacer demandas que pueden ser más contundentes. Para mí eso es un poco mi lectura de el movimiento en las que estamos como feministas, como apoyando las transformaciones desde el movimiento indígena también. A mí me parece que las dificultades son las articulaciones entre movimientos. Hola, buenas tardes. Soy Marisol Cabrera de Colombia, de la Fundación ABP, y hago parte de la Red Mujer y Hábitat, aquí con las compañeras de SIGSA. Quería contarles un poco de la experiencia de Bogotá, ¿no? En Bogotá tenemos un sistema distrital del cuidado que se está implementando en este momento, pero este sistema distrital del cuidado ha sido por toda la incidencia de las organizaciones de mujeres. No se le ha ocurrido a la alcaldesa, ¿no? Por supuesto, son décadas de trabajo de las organizaciones de mujeres que han estado presionando para que se hagan las leyes, y precisamente cuando se acercaba la elección de los alcaldes hicimos un foro entre más de 50 organizaciones e invitamos a los que iban a ser los alcaldes para comprometerlos. Entonces Claudia asistió y la comprometimos, o sea, ella firmó una carta con las organizaciones de mujeres diciendo que sí, que iba a ser el sistema distrital del cuidado, que iba a aumentar el presupuesto de la Secretaría de la Mujer. Eran varios acuerdos, pero para comentarles que sí, que la fuerza tiene que ser, lo que decía la compañera, ¿no? Común, ¿no? Que tenemos que unirnos como organizaciones para lograr los cambios. Y luego, con respecto a las organizaciones comunitarias, me parece que en Bogotá se ha estado implementando este sistema distrital del cuidado desde el distrito con una organización
y articulación de las entidades del distrito, pero se ha dejado un poco de lado todas estas organizaciones comunitarias que precisamente fueran las que propiciaron que se instaurara el sistema distrital del cuidado. Y en este momento el desafío es articularlas, porque si las organizaciones desde los territorios no están articuladas con ese sistema distrital del cuidado, puede desaparecer en 4 años. O sea, nos cambia el gobierno y se nos cayó todo ese esfuerzo. Entonces, ¿cómo hay que seguir, no? La cosa no puede llegar hasta la política y quedarse allí, sino tiene que ser una conversación permanente entre las organizaciones de base y, obviamente, el Estado del gobierno local. Muchas gracias. Bueno, bienvenida a las amigas, compañeras. Soy Virginia Franganillo y de Argentina, no se nota. Yo retomo lo que Vanina planteó, porque me parece que yo siempre digo que necesitamos otro paro de mujeres. ¿Y en qué situación hoy está la Argentina respecto y qué significó también para las políticas públicas, como en el caso de Colombia? En la Argentina habrán escuchado, nosotros llevamos ya 3 años y pico de políticas públicas, pero el paro de las mujeres nos animó, nos dio el espaldarazo para que en el partido de gobierno un grupo de feministas elaborara una propuesta, porque en ese momento decir aún entre las feministas cuidados, no se sabía muy bien qué quería decir. Y eso fue la plataforma del partido, que ya era una innovación meternos en el partido y hacer una comisión de cuidados. Bueno, lo que vino después fue la creación de un ministerio, ¿no es cierto?, compañeras nuestras en las direcciones de cuidados, la interministerial, como digo, en el marco de lo que fue esta dura pandemia se avanzó muchísimo con políticas innovadoras, pero seguimos necesitando mayor legitimación. Hemos llegado a presentar un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo creó una comisión redactora con feministas reconocidas y también especialistas en distintas problemáticas y poblaciones, y ahí está en el Congreso. Por supuesto que integré la comisión redactora y me he dedicado en este evento en hablar con muchos de los actores y actoras. ¿Por qué decimos que a las políticas de género de cuidados le necesita un paro de las mujeres? Porque nosotros vamos a tener una elección el año próximo. Estamos más que apuradas para institucionalizar y avanzar en cuestiones, ¿no?, que son, digamos, que requieren mucho presupuesto. Las necesidades de Argentina, a pesar de su historia, pionera en derechos sociales, es muy parecida al resto de América Latina. Las necesidades son enormes en materia de infancia, educación temprana, adultos mayores, la precariedad de las trabajadoras y trabajadores. Bueno, estas cuestiones están en la ley. Ahora, a la ley le falta presupuesto. En general, en la Argentina las leyes salen con esas condiciones. Pero esta ley, las diputadas están exigiendo que sea con presupuesto. De modo que entonces, la premura creo que de Argentina hoy es de lo avanzado, lograr que se consolide, se institucionalice e instalar una idea que estas no son políticas que con un curso de capacitación se resuelven. Me explico, hasta acá llegamos, ¿no? En el caso nuestro, en la misma norma, nosotros tenemos ya 40 años de feminismo en el país. Y de luchas, por supuesto, en cada etapa, con otras políticas, con otros enfoques, digamos, pero con este enfoque, en esta etapa del feminismo, bueno, hay que decirlo, hace falta plata. Lo digo siempre, se lo digo a las más jóvenes, porque venimos de luchas como fue la lucha del aborto, es una ley que fue muy difícil conquistar, es más, por lo menos para mi generación, casi un imposible era. Bueno, logramos el aborto, pero la ley de aborto se está cumpliendo, es una ley que más bien significa para el Estado una reducción del gasto.
Entonces, se puede avanzar y por la cabeza nuestra y se están haciendo muchas cosas. Ustedes tendrían que ver muchas provincias argentinas, ha habido un cambio enorme, casi todas las provincias tienen interministerial de cuidados. Hay programas que están funcionando muy bien. Entonces, no quiero poner solo el objetivo, digamos, de la ley, sino centralmente nosotros tenemos que también hacer un cambio de mentalidades y de las prácticas políticas dentro del feminismo. Esto es plata y están acostumbrados a arreglarnos con chirolas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y es así. Yo me acuerdo, nosotras creamos el primer organismo público jerarquizado en el país hace 30 años y en esa época hasta quedaba bien decir que era un organismo que no tenía presupuesto. Fuimos cómplices de eso porque había que avanzar. Y bueno, logramos la ley de cupos a los pocos meses, hicimos las cosas muy bien. Pero digo que hoy es presupuestos. Entonces, yo creo que pensaba, ¿no? Porque nosotros tuvimos una reunión en el CELS, que también Vanina y otras compañeras convocaron con varias de las organizaciones, y un poco giró alrededor de esto que hacemos en el feminismo argentino, digamos. Yo me la he pasado hablando con las compañeras mías, ¿no? Del peronismo, el feminismo del peronismo, que son las que batallan en la organización de los 8 de marzo, ¿no? Que, digo, objetivos uno, tenemos que tener un solo objetivo. Nosotros, como se decía en los años 70, hay que unificar la lucha, hay que plantear, por ejemplo, tareas para el hogar. No podemos ir con un petitorio de 180. Eso creo que por eso pienso y tengo en la cabeza y en la memoria, digamos, que la gran revolución fue efectivamente en ese paro de las mujeres donde todas vivimos lo que vivimos, que salían las mujeres de las clases medias trabajadoras en el centro de la ciudad de Buenos Aires, a la calle, ¿no? Las compañeras en los barrios populares con las ollas a parar, y etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que hacer, me parece, o una cosa así, o darnos, y pensarla muy bien, como bien se planteaba acá, ampliar los actores y las alianzas. Yo veo que muchas reuniones, y a veces discuto mucho con las compañeras mías del Ministerio de las Mujeres, tienen que estar los sindicatos de cuidados. Bueno, hace 4 años que estamos trabajando con esos sindicatos de cuidados, y a veces nos corren por izquierda. Ahora, no es fácil, los movimientos sociales, hay compañeras acá, con todo cariño, donde las mujeres somos dominantes, pero sin embargo a la hora de definir políticas las compañeras les cuesta mucho. Entonces, fundamentalmente, unidad, articulación con los actores reales de los cuidados, que no somos solo nosotras, porque si no, no seríamos consecuentes con lo que estamos planteando, digamos, decimos que movemos el mundo y queremos pasarle la pelota a otros. Bueno, con esos otros hay que hablar, otras. Y referido, o hacemos un paro, o vamos a un paro el 8 de marzo, o armamos una campaña muy pensada, y ahí tendríamos que también unificar para qué esa campaña. No se me ocurre otra que la ley con plata, ¿no? Nosotros pensamos, y lo hemos también planteado en otros espacios, el tema de la campaña. Acá en la Argentina se hizo hace ya muchos años, ¿no? Una de las centrales sindicales, la CTA, promovió una campaña para el ingreso universal. Y fue una campaña donde participó amplios sectores de la militancia, ciudadanos de a pie, digamos. Yo creo que falta conciencia, falta legitimación. Uno trabaja de la mañana a la noche en los cuidados, y cuando se encuentra con la amiga, con la amiga que es sensible, entonces dice, ¿qué haces vos? ¿Qué quiere decir cuidado? Cuando vamos a un medio de comunicación, cuando tenemos que explicarlo, buscar, me parece, también un lenguaje, una forma de comunicar. Eso. Y gracias. Soy de la partida. Buenas. Ella pregunta si hay personas de otros países.
Ay, del Caribe, Caribe. Creo que la única. No, pero eso cambia todo. Agradezco a las compañeras que nos invitaron a llegar acá. Bueno, mirando las experiencias y los trabajos y adelantado que tienen algunos de estos países, realmente me da como, ay Dios mío, qué problema tenemos nosotros. En nuestro país tenemos ya en el 1989 el artículo 189, República Dominicana. En nuestro país yo diría que estamos en pañales, en el sentido de que el artículo 189 de la OIT, que se firmó, que tiene que ver con el trabajo doméstico, allá fue ratificado por los gobiernos, pero ya hace más de 20 años y todavía no alcanzan a tener las demás cosas que tienen que hacer para que se empiece a trabajar. En este año pasado se empezó a hablar como antes de las campañas electorales, pero ya no se escucha nada. Entonces, en nuestro país, hablar del cuidado, estoy de acuerdo en algunas cosas que dijo ella, yo creo que ese tema para muchas personas de los países nuestros, que lo tenemos tan en pañales, hay que trabajarlo un poco más y necesitamos la solidaridad, tanto regional como a nivel de países, lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque necesitamos intercambiar experiencia para conocer nuevas metodologías de trabajo o nuevas formas que podamos hacer la lucha. Bueno, particularmente en nuestro país no tenemos mucha confianza realmente en las políticas públicas, en los estados, porque todo nos cuesta 20 y 30 años para lograr cualquier pasito así, aunque ya estén leyes hay miles, pero que se apliquen nada. Entonces como que nos da mucha brega lograr que se apliquen esas leyes. Entonces por eso necesitamos ver eso. En República Dominicana hay más de 360,000 mujeres trabajadoras domésticas que trabajan para darle servicio a otras, pero ellas no reciben esos beneficios de quien la cuida a ella. Lo digo porque vengo de familia, yo soy de campo, si hay esos problemas en las ciudades, imagínense en los campos, donde muchas de estas mujeres muchas veces mueren porque no tienen para comprar una pastilla de la presión, que son los problemas como más diabetes, presión en los países nuestros para esas mujeres trabajadoras que viven dando servicio de cuidado a mucha gente y no reciben realmente ella. Entonces, para nosotras yo veo que necesitamos implementar y fomentar otros tipos de acciones también que ya ustedes hace rato que parece que ya pasaron, porque han logrado, según veo acá en Argentina, en Brasil y otros, que han podido avanzar en eso. Cuando hablaba la compañera del endeudamiento, para nosotros tenemos que agregar la maldita corrupción que tenemos en nuestros estados, una corrupción campal, que entonces esos recursos que supuestamente se van a llevar a servicios, a salud, para las personas, no llegan nunca. Entonces tenemos que agregar ese problema dentro de nuestros países. Entonces levanto la voz en ese sentido de que necesitamos a nivel del Caribe y algunos países de Latinoamérica que sé que tienen situaciones bien difíciles también en tanto al cuidado y el trabajo doméstico, el trabajo informal, que básicamente en nuestros países lo realizan las personas negras, indígenas, son las personas, porque es un problema de racismo y de clasismo. Lamentablemente siempre se ha visto que las personas llamadas diferentes somos las que estamos en esas esferas más bajas donde no tenemos acceso a un sinnúmero de cosas, por lo tanto las luchas y las peleas son más difíciles, porque la gente tiene que sobrevivir, comer para poder sobrevivir y llegar al momento de hacer luchas políticas, luchas así que puedan resolver a más largo plazo, nos cuesta mucho en nuestros países, pero no nos damos por vencidas, somos mujeres yo creo de años de lucha y vamos a seguir luchando hasta la muerte, pero necesitamos por favor apoyo, solidaridad, conocer todo tipo de acciones que podamos hacer y
tirar la voz hacia allá. Imagínense también lo que está pasando en nuestro hermano país de Haití, donde las mujeres muriendo de hambre, de violencia, violadas, no tienen acceso a nada, a agua, a luz, a alimento, a nada hay acceso, ni siquiera a centros médicos en estos momentos, porque hay una crisis desastrosa. Entonces necesitamos voces que se solidaricen y que nos ayuden a hablar más allá, porque hay muchas que muchas veces no pueden hablar. Por ejemplo, muchas de las hermanas de Nicaragua ahora mismo, que muchas no pueden ni siquiera hablar, han tenido que irse del país porque no es posible. Entonces, nada, un poco lo dejo ahí y agradecer cualquier apoyo que se pueda hacer, de hablar, de que se hable por los medios y todo ese tipo de cosas de las situaciones que estamos viviendo. Soy Bienvenida Mendoza, pertenezco a tantas que ya no sé cuál, pero vine acá por la Fundemor y Resistencia, pero soy parte de un grupo, Junta de Prieta, soy parte de varias organizaciones en el país, pero sobre todo tengo más de 30 años en el feminismo y sobre todo el feminismo antirracista descolonial. Acá. Hola, ahí está. Bueno, soy Victoria Tesoriero, soy de Proyecto Generar. Yo creo que, bueno, soy de Argentina. Yo creo que en nuestro país hemos logrado construir un movimiento muy importante que fue la espalda que nos permitió dar debates fundamentales y especialmente llegar a torcerle el brazo hasta el Vaticano con la ley de aborto. Pero creo que la pandemia nos planchó bastante, que estamos bastante desmovilizadas y que eso lo notamos en una suerte de restauración patriarcal en distintos ámbitos. El otro día hablaba con las periodistas. Bueno, todas creo que notamos retrocesos a partir de que ya no estamos tanto en la calle como solíamos. Me parece que la agenda de cuidados es fundamental. Y como decía Virginia, no solo hay que impulsar el proyecto de ley, sino que hay que meter la discusión de cuidados en el centro de la discusión económica, porque en definitiva es una disputa bien económica sobre los recursos, sobre la plata, sobre el mercado de trabajo. Y en ese sentido yo vine recorriendo los paneles que hubo en estos días sobre la cuestión de la deuda, que creo que tiene que formar parte de nuestro programa, de un programa feminista. No puede hoy no hablar de las cuestiones de la deuda como un tema fundamental, pero nadie dijo nada, ninguna, sobre la deuda con el FMI que tiene nuestro país y que nos dejó la derecha una deuda enorme que va a condicionar los recursos que se nos den fundamentalmente a nosotras, porque cuando hay situaciones de crisis económicas, ¿a quién le van a recortar el presupuesto? Y a nuestras políticas, y más si estamos desmovilizadas. Creo que es fundamental poner en el centro de la discusión el plan que plantea para nuestro país los organismos multilaterales de crédito, el FMI, y rediscutir ese acuerdo que fue parte de toma de deuda de Macri, que fue un acuerdo ilegal, ilegítimo, que fue un acuerdo político para apoyar a que siga la derecha, y yo no creo que otros países también pueden estar en riesgo a que pase lo mismo que pasó en Argentina, y que esa deuda condiciona el destino de nuestro país en los próximos, por lo menos 20 años. Y creo que nosotras no nos podemos quedar sin decir nada sobre eso. Va a ser un tema fundamental en la economía de nuestro país. Y creo que es nuestro movimiento el que siempre se ha pronunciado desde las piqueteras de Cutralcó a mediados de los 90 a hoy. Creo que nuestro rol es fundamental, cuestionando ese acuerdo y exigiendo que nuestras políticas tengan presupuesto, especialmente lo que significa el presupuesto que va a requerir el cuidado. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Soy Flora Parteño. Muy buena esta actividad de reencontrarnos también en estos encuentros de la pandemia, pospandemia. Y quería sumar ahí un punto para la agenda, pensando un poco en lo que fue en todo el mapa regional el retroceso en materia de derechos laborales en toda la pandemia. Creo que eso es muy fuerte y ahora más comienzan a sonar con más fuerza las narrativas sobre la reforma laboral. Acá en Argentina ya se están escuchando y en otros países, bueno, Brasil lo viene padeciendo con fuerza y creo que una de las cuestiones que más avanzó durante la pandemia fue el avance de la economía digital, del comercio electrónico y de la digitalización en el mundo del trabajo, y creo que hay un punto, por ejemplo acá en Argentina, las plataformas, las aplicaciones de cuidados, es decir, las empresas de plataformas que proveen oportunidades de ingreso, y no decimos de trabajo porque las empresas no llaman trabajadoras y trabajadores a los usuarios, sino que los llaman colaboradores o colaboradoras. Entonces, este punto me parece que es clave. En el caso de Argentina, esas empresas están exentas de cualquier obligación laboral como empleadoras y empleadores, y al mismo tiempo están exentas de pagar obligaciones fiscales y tributarias. Entonces creo que uno de los puntos es central para pensar en esta agenda cómo esas empresas de plataforma avanzan y son enmarcadas dentro del Estado con una regulación. En Argentina, por ejemplo, no hay regulación para esas empresas de plataforma. Perdón. Quería ser breve. Y entonces, pensar que en el resto de las ciudades de América Latina también estas empresas de plataformas se extendieron y el sector privado está desembarcando fuertemente en las aplicaciones de cuidado. En el caso de Argentina, una empresa, una fundación que lo tiene un referente político que es Manes, están acaparando el sector de cuidados de adultos mayores a partir de las neurociencias y tienen la potestad de certificar cuidados, garantizar oferta laboral y al mismo tiempo gestionar el cuidado con acuerdos con el sector público. Lo que otras compañías trabajaron como alianzas público-privadas, cómo este desembarco en el sector de cuidados tiene que levantar todos los faros de alerta justamente porque es un sector a cooptar por los sectores privados y bueno, ya vimos cómo nos fue en el pasado. Eso nada más para sumar. Gracias. Hola, soy Norma Sanchís, ¿se escucha? De la Asociación Lola Mora y la Red de Género y Comercio. Creo que se está configurando un diagnóstico bastante completo y yo quisiera agregar una dimensión más, porque acuerdo que la matriz económica de la actual etapa del capitalismo nos condiciona absolutamente. Pero esa matriz económica tiene un correlato cultural que coopta de alguna manera las subjetividades de todos nosotros, de todas las personas y también incluyendo a los de más bajos ingresos, a los sectores populares. Entonces, esto está muy ligado a los cuidados. Hoy por hoy, tener éxito, poder salir adelante, es un tema de meritocracia que cada uno se lo merece porque logra cuidarse a sí mismo y a sí misma. Y de alguna manera es un cuidado que se vuelve para sí, es un cuidado ensimismado que se desentiende del cuidado de todos los demás. Entonces, esta concepción del cuidado egoísta, autocentrado, de alguna manera es también un ingrediente a tener en cuenta porque se desentiende del resto y del colectivo. Como siempre en toda cultura hegemónica, por suerte, hay rupturas, hay brechas, hay fricciones y han aparecido justamente como históricamente lo han hecho en Argentina y en muchos de nuestros países, han aparecido de la mano de los sectores populares a partir de la crisis, por ejemplo, en la última pandemia, donde han sido mujeres y mujeres las más pobres que han salido a cuidar de los demás, que han logrado romper esa privatización ensimismada de los cuidados egoístas y centrados en sí mismo. Esa concepción de quiero la libertad para hacer lo que yo quiera y cuidarme de mí mismo y me importa nada de todo el resto. Entonces,
Hoy por hoy son los sectores populares, las mujeres, las cuidadoras comunitarias, las que han traído una visión diferente de los cuidados que me parece que abre una brecha de cuidado colectivo, cooperativo, autogestionario, que debe ser con mucho cuidado atendido desde las políticas públicas y que son las alianzas que citaba Virginia que tenemos que hacer con distintos sectores de cuidadoras y de quienes están con los cuidados. Creo que las cuidadoras comunitarias hoy es todo un sector que tenemos que atender, fortalecer sus redes y reconocer y distribuir y remunerar sus trabajos. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Espino, de Uruguay, y de la Red de Género y Comercio. Y estaba pensando en primer lugar en este contexto que acá referían como condicionalidades del fondo, pero también en los países donde no están operando las condicionalidades del Fondo Monetario, están operando estos principios de política económica, porque no son inocentes. Ayer en nuestra charla decir, no son opciones técnicas, sino que son opciones de política. Entonces las opciones de política, claro, están impregnadas de quién decide quién tiene que ser austero, quién decide por qué es malo gastar para quién. Y por supuesto esas respuestas van a estar condicionadas, sobredeterminadas por los principios patriarcales, por la cultura del privilegio, por el clasismo, el racismo, etcétera, ¿no?, que están definiendo eso. Entonces este es un contexto que me parece que en todos los casos nos afecta, más allá de los niveles de endeudamiento o las propias condicionalidades que pueden poner los organismos financieros internacionales. Y yo creo que esto tiene que ver con la necesidad en la medida que podamos incidir, pero al menos de considerarlo, en la necesaria compatibilidad entre las políticas macroeconómicas y las políticas sociales. Porque, a ver, en el fondo, la distribución injusta, ¿no?, de los ingresos y de las condiciones de vida de la población se generan a partir de lo macro. Y no puede ser que las políticas sociales sean una manera de compensar todos los desastres que se hacen cuando se decide no invertir, cuando se decide disminuir el gasto fiscal, cuando se decide poner el techo. Entonces, compatibilidad, es decir, las políticas macro tienen un contenido social y que no se resuelve todo el desastre que se genera originariamente con políticas sociales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que me pareció muy importante lo que ustedes decían un poco en mi experiencia o en la experiencia de Uruguay. Uruguay ya hizo 4 paros. Empezaron con toda la influencia de Argentina, principalmente en el 17, 18, 19 y 22. Y la movilización del 8 de marzo, puede ser que me equivoque, pero creo que es la movilización más numerosa que hay en el país desde hace muchos años. Pero numerosa que no se puede creer, o sea, no sé quiénes van, va todo el mundo. Bueno, ¿y por qué? ¿Quién sabe, no? Porque ahí me parece que eso que ustedes plantearon, una compañera de Ecuador y de acá de Argentina, ¿no?, la articulación, las alianzas, ¿no? Entonces, por un lado, tenés eso con los movimientos de mujeres y feministas, donde se pone el acento, y creo que lo que decían de Ecuador, no sé, me parece que pasa en todas partes, pero yo lo veo en Uruguay, es decir, la tensión entre lo urgente, que es el femicidio, la violencia contra las mujeres, que se da de manera muy cruel, y lo importante, que es tan importante como eso, que es todo la otra cosa. Entonces, por un lado. Y la otra cosa que yo tengo, para mí, ¿no?, que fue muy difícil, fue la articulación con el movimiento sindical, principalmente en el 17. Porque cuando hablamos
de hacer un paro, ¿quiénes hacen paro? Los sindicatos. ¿Quiénes tenían que parar? Las mujeres solas. Ah, no, paramos todos. No paramos todos. Vamos a parar las mujeres, que somos las que hacemos esta tarea, ¿no? Eso fue una línea divisoria muy importante. Me parece, hay acá otras compañeras que también pueden aportar, que eso se fue diluyendo, aceptando. No obstante, hay lugares donde para todo el mundo, pero media jornada. Tienen que parar los hombres, bueno, pero eso que paren si quieren, pero me parece que se instaló bastante. Y claro, también, en mi opinión, esa articulación difícil y a veces cediendo algunos espacios permitió una amplísima difusión y que todo el mundo esté pensando que vamos a parar las mujeres el 8 de marzo. Pero se cede, se ceden políticamente, se ceden espacios. Entonces sí, creo que esos son desafíos que tenemos en todas las realidades, pero que me parece que es en los movimientos de mujeres y feministas y con el movimiento sindical. Yo creo que va un poco por ahí. Ahí, así. Hola, bueno, yo soy Florencia. Tocaba yo, ¿no? Sí. A cargo de acá de Argentina, del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. Y nada, un poco, o sea, como bueno, muy de Argentina, ¿no? Lo que voy a decir porque es la situación, la realidad que más conozco. Pero en el marco del impacto de la deuda con el FMI, del ajuste que impone, ¿no? Y cómo las ajustadas siempre son mujeres, diversidades, que estamos clavadas en el 70% del primer decil, hace no sé cuánto ya. Cómo pasar también de una agenda identitaria a una redistributiva, pero que parta desde las de más abajo también. Digo, no es, o sea, como el cuidado nos atraviesa a todas, por supuesto. No es lo mismo una empleada en una multinacional que puede tener una licencia más amplia, ¿no? A partir de una lucha de este estilo, que una trabajadora comunitaria de cuidado que está sosteniendo la vida en el territorio con ollas, acompañando violencias de género, etcétera, a la que nadie le paga ni la reconoce como trabajadora, ¿no? Y aparte que propone una mirada del cuidado mucho más amplia, que no se limita también al cuidado en función de la maternidad, que es con lo que venimos reclamando, ¿no? Desde la legalización del aborto. Entonces ahí también me parecía interesante pensar, ¿no? Cómo nos apropiamos de agendas que no son específicas de género, pero que sí tienen un impacto diferencial en mujeres y diversidades por ser políticas sociales apuntadas a los sectores más postergados, donde somos mayoría, ¿no? Pues también si nos limitamos a lo que es las políticas de género, está alrededor del 14%, no me acuerdo, no cambió tanto en relación al año pasado, pero todo el proceso de ajuste sí va a tener un impacto desigual en las mujeres y diversidades. Y ahí quería contar muy brevemente algunas cositas que venimos laburando desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas con la Secretaría de Integración Sociourbana, que acá en Argentina es el área del Ministerio de Desarrollo Social que tiene a su cargo la urbanización de los barrios populares. Digo, en esos espacios la desigualdad se amplía. Hay diferencia entre varones y mujeres, digo, varones y mujeres porque es todo binario nuestro sistema, ¿no? Pero entre varones, y también hay muchísimas diferencias entre las mujeres de barrios urbanizados y las mujeres de los barrios populares. ¿Por qué? Porque el acceso a los lugares de trabajo, a los lugares de cuidado, las particularidades de las condiciones en las que viven, hacen que la desigualdad ahí se amplíe. Y en ese marco estuvimos laburando un poco, o sea, estamos procesando ahora los datos, una encuesta sobre uso del tiempo en las mujeres de los barrios populares. Y alguna de las cosas que vimos es que el cuidado se amplifica muchísimo por llevar o no a los pibes a la escuela. No es lo mismo tener el subte a 2 cuadras que tener que caminar 15 cuadras hasta donde pasa el colectivo. No es lo mismo hacer los trámites por internet porque tenés buena conectividad que tener que ir presencialmente porque no la tenés. Digo, y esas políticas no están enmarcadas como políticas de género, pero sí tienen un impacto diferencial en mujeres y diversidades cuando esos barrios se urbanizan. Y en ese marco también como que fue una cosa de, bueno, démosle importancia a la hora de urbanizar a estos espacios sociocomunitarios, ¿no? Que son los que atienden muchísimas de las necesidades que surgen en esos territorios y además promueven todas estas cosas de las que hablamos, ¿no? Las huelgas, los espacios de discusión, de empoderamiento, de acompañamiento de violencia, etcétera. Y ahí otra cosa con la que estamos trabajando es, por ejemplo, con el análisis de Mi Pieza, que es una política de ampliación y mejoras de vivienda. Y ahí quería vincularlo con una cosita chiquita con la que estuve trabajando el año pasado sobre endeudamiento de mujeres trabajadoras de cuidados comunitarios, que antes de la pandemia muchas de las deudas que tenían muchas eran por aguache para mejoras en las viviendas.
por ejemplo. Y esta política no hace que se endeude, sino que les da esa plata para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Digo, como que me parece interesante también pensar las políticas redistributivas, las políticas de cuidado, más allá de encorsetarnos en lo que es los espacios de género, los que son las políticas específicas de género, sino poder pensar cómo dar la disputa de una forma más amplia también. Y en ese marco me parece, bueno, esto es súper específico de Argentina, ¿no? Pero el año que viene también o sea, me parece que no es irrelevante como movimiento feminista, como personas que quieren que se reconozca, se redistribuya el cuidado. ¿Qué pasa con las elecciones, por ejemplo? Me parece que, digo, todas las compañeras que hablan de otros países dicen, bueno, estamos contentas porque tenemos ahora a Lula. Bueno, también pensar cómo encaramos esa cuestión desde la agenda de los feminismos hoy acá en Argentina. Porque digo, más allá de estas cuestiones que están orientadas a los sectores más postergados, hay también, o sea, tener presencia o no en el Estado permite también seguir trabajando sobre cuestiones que permiten ampliar la demanda y llegar a diferentes sectores. No sé, pienso en el laburo que hizo la provincia de Buenos Aires sobre la deuda alimentaria, que es algo que atraviesa absolutamente a todas las mujeres separadas que tienen a alguien que tiene que pasarle alimentos y no lo hace. En síntesis, bueno, eso nomás quería decir. Hola, buenas tardes. Soy Eugenia de una organización lesbo-feminista de Rosario, Las Afinas. Y bueno, en concreto me interesaba también plantear el tema de cuidados en la población LGBTI y bueno, la situación de que muchas veces, si bien la Argentina tiene leyes de avanzada, como decía la compañera, no se corresponde con los presupuestos que hay para poder acompañar esos procesos culturales. Y entonces muchas veces niñeces, adolescencias y juventudes de la diversidad sexual pasan por situaciones de violencia, de problemáticas de salud, de autolesiones, de suicidios, dadas justamente por la falta de acompañamiento, por la falta de espacios, pero no solamente para ellas, sino para sus familias, o sea, para poder justamente repensar, para poder acompañar esos procesos identitarios. Y bueno, me parece que también es importante la ESI en estos procesos, como forma también de ir generando los procesos culturales, y la ESI y el acompañar los espacios culturales que existen de la diversidad sexual para poder contener, cuidar a estas identidades. La Ayemyenaga Marina Vanessa Barrientos y Mana Palpí. Soy descendiente de sobreviviente de la masacre de Napalpí. Legalmente soy de colonia aborigen, quien en este año tuvo la sentencia por la masacre de Napalpí sobre un proceso sociohistórico de lucha de nuestras comunidades. No fue azaroso justamente cuando hablar de sistema y de mercado y las formas que nos quieren imponer, y a veces también pensar desde el autocuidado como nosotras mismas. Nosotros como experiencia de colonia aborigen, a nosotros nos impusieron un nombre, nos quisieron imponer una identidad, pero la resiliencia, el acompañamiento, las luchas y acá el rol de las mujeres, el feminismo y la mujer como creadora de vida. Creadora de vida no como mujer para parir, sino para crear políticas públicas, para crear, y no tenemos que estar siendo condicionadas a una forma. Eso tenemos que, como decía, experiencias muy ricas que en otros lugares le faltan, y ahí es donde tenemos que poner la fuerza y estar juntas, que nos una realmente eso. Las experiencias con las que tenemos en algunos lugares más avanzados y en otros, como dice, poner voz. ¿Por qué? Porque si no luchamos juntas como mujeres,
nos van a avasallar. Avances tenemos. Creo que no tenemos que pensar en retroceder, como se dice, sino pensar en cómo continuar. Y esto de poner la vida en el medio y el cuidado, ya no tiene la interseccionalidad de una sola imposición o de un antropocentrismo o de un eurocentrismo o de políticas patriarcales o capitalistas. Entonces, como mujeres ya estamos hablando diferente. A nosotros nos impusieron desde el sistema educativo, que fue para colonizarnos en nuestras comunidades, pero también aprendimos desde adentro poder reconstruir eso y usar esas herramientas que teníamos. Soy personal de salud también, y en salud se nota mucho la hegemonía médica hacia la enfermería, que es una profesión que en su esencia la disciplina habla del cuidado y de las distintas formas de cuidado, desde el nacimiento hasta morir. Pero también tenemos en cuenta que el cuidado, todo recae sobre la mujer, o sea, ¿quiénes tenían que cuidar? Las prostitutas, siempre la mujer o lo más pobre. Y uno aprende a hacer resiliencia. Hoy tenemos otros contextos, tenemos otras herramientas, tenemos otras leyes a niveles internacionales. Y hay un conocimiento y una experiencia desde los feminismos. Hace 30 años que se dice, ¿cómo podemos estar siguiendo luchando hace 30 años? Pero ha valido la pena porque cada mujer ha puesto el cuerpo. Entonces tenemos que pensar cómo cuidamos a nuestras mujeres que están poniendo el cuerpo hoy. Porque nosotros, a veces sin darnos cuenta, nos olvidamos decirle al otro, tenés que cuidarte. Hermana, cuídate. Porque en realidad, como decía acá la hermana, se pierden vidas de mujeres donde no se pueden hablar, donde un sistema militarizado ejerce esa violencia y cae sobre las mujeres, sobre los niños, y los abusos en las infancias duelen. Hay cosas que son urgentes y hay cosas que tenemos que pensarla también para garantizar la seguridad, porque si no garantizamos la seguridad de la humanidad, vamos a destruirnos nosotros solos, y no estamos hablando de destruimos la naturaleza, de nosotros mismos, del lugar donde habitamos. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. La negociación con el fondo lo hizo de una forma planeada, planificada, que eso se lo puede probar, porque negocian con nuestros territorios, y hay que empezar a hablar de nuestros territorios en Latinoamérica, porque hay pueblos que somos preexistentes y nos reconocieron. Entonces necesitamos las voces de las mujeres que están en los lugares para que pongan eso en la mesa y que se dialogue, porque nuestras tierras producen y dan vida. Tenemos plantas, montes nativos, montañas con un montón para una buena alimentación, pero estamos obviando para otro lado. Cuando hablamos de construcción y de construir ciudades, también pensemos y planifiquemos ciudades de otra forma, porque si no vamos a ser nosotras mismas que nos vamos a enfermar. Y creo que pensar y hablar desde cada lugar, a mí realmente me está costando un montón estar acá en la ciudad, pero porque vivo más en una zona de monte y tenemos todavía esos recursos, pero también se nos están destruyendo porque no se planifican para garantizar la alimentación de los frutos nativos del monte. O cuando se programan, volvemos a repetir estereotipos en las planificaciones de proyectos. Entonces empecemos a repensar esas prácticas que ejercen violencia, y ejercen violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Las enfermedades de transmisión sexual empezaron a tener un crecimiento. ¿Y sobre quién cae? ¿A quién afecta? A la mujer. Entonces, todas esas formas son que visibilizan la violencia. Empecemos a poner la salud de la mujer, el cuidado
y creo que como feminismo podemos construir un montón de cosas. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Verónica Serafini de Latindad y quería volver un poco atrás al tema del financiamiento del cuidado, que hablamos de uno de los temas que hoy es más preocupante, que es el de la deuda, pero que quería incorporar otro tema más que está directamente vinculado al financiamiento del cuidado, que es el sistema tributario. Y decir dos o tres cosas. Uno, que cuando llegamos a deuda y al ajuste, en realidad hay un fenómeno anterior que es el de el equilibrio fiscal, que en muchos países para no tener deuda tienen equilibrio fiscal, pero también es a costa del ejercicio de los derechos de las mujeres, porque es muy fácil tener equilibrio fiscal si no hay inversión en las mujeres. Entonces, antes de llegar a la deuda, ya a veces estamos festejando que tenemos estabilidad macroeconómica, pero en realidad también es estabilidad macroeconómica porque no estamos poniendo los recursos que tenemos que poner en el presupuesto. Entonces, es como un círculo, no es que llegamos a la deuda y vamos y volvemos, sino que es un círculo que se encuentra en el proceso de la política fiscal. Y esa falta de recursos están porque no estamos mirando bien el sistema tributario. Y tal vez el caso más, ayer en alguna de las reuniones se hablaba de que empezar a hacer funcionar el sistema cuando se apruebe la ley en la Argentina es mucho menos el costo de lo que hoy significan los privilegios tributarios que tienen los jueces. Que además de que tienen privilegios tributarios y están entre los niveles de ingresos más altos, generan una inequidad tributaria y reducen la disponibilidad de recursos. Y con esos recursos se podrían empezar a financiar según el cálculo que hicieron unas compañeras. Entonces hay que ver también el sistema tributario como una parte integrada de la deuda y como parte fundamental del financiamiento. No, si nosotros como feministas no pedimos financiamiento, pero no atacamos el corazón de la desigualdad, vamos a tener pocos resultados. Y el hecho de financiar también, de financiar el sistema de cuidados, no es solamente, es por un derecho, pero también es una obligación de quienes tienen los recursos, y sobre todo del capital y del sector privado, porque el crecimiento económico, la actividad económica, la vida para trabajar, depende de que nos eduquemos, de que tengamos niños y niñas sanos. La vida de las personas después de haber aportado toda su vida al trabajo merecen calidad de vida. Las personas mayores, por lo tanto, merecen un retiro digno. El sistema tributario es un medio de financiamiento, pero también es la principal forma de reducción de las desigualdades económicas. Porque no podemos basar el financiamiento del cuidado en nosotras mismas que pagamos impuestos para poder después tener servicios de cuidado cuando tenemos sistemas tributarios basados en impuestos indirectos con muchos privilegios tributarios a los sectores más altos, con exoneraciones tributarias al capital, que después se traduce en deuda y después de nuevo ese mismo sistema tributario financia la deuda. Me parece que como feministas no solamente tenemos que poner el tema del financiamiento y la preocupación de la deuda, sino mirar todo el sistema presupuestario, la política fiscal y cómo de eso también cómo la política fiscal es parte del modelo económico, porque es un modelo económico que se centra en un sistema, que profundiza un sistema tributario que muchas veces es extractivista. Entonces, bueno, como que se va complicando, pero
que tenemos que agarrarle, no le tenemos que tener miedo, porque es mucho de sentido común y todo lo que nosotros podemos decir aquí es fácilmente agarrable, digamos, no sé cómo decirle, no necesitamos ser ni economistas ni estar en la universidad para poder debatir, discutir, y esto lo tenemos que llevar a nuestras organizaciones también, para que entre todas construyamos un sistema económico distinto al que tenemos hoy. Gracias. Nos quedan unos 10 minutos para ir cerrando, así que o sea, podemos seguir charlando, levanten la mano, pidan la palabra, tratemos de ser breves, así pueden hablar la mayor cantidad de compañeras. Allá. Hola, algo cortito. Yo soy María Mastrostéfano de Argentina, de Chubut, de Trelew, y vengo escuchando con atención, la verdad que muchas miradas muy distintas y muy interesantes, y pienso en todo momento en mi territorio situado, ¿no? Cómo se lleva y se diseña, es necesario diseñar desde el territorio situado, porque desde ayer, en todas estas jornadas que venimos compartiendo, cada una en conversatorios y en el salón principal también, ¿no? Cada una entiendo que la llevamos a nuestra organización o a nuestro territorio, y cómo pensar la infraestructura de los cuidados. Algo puntual de ayer, pensábamos con mi organización, la Red por un Habitar Justo, que muchas veces es necesario relevar en los territorios situados si existe ya infraestructura de cuidado que debe ser rehabilitada y o mejorada, en vez de empezar de cero, de comenzar de cero con todo lo que eso implica. Y muchas veces en los territorios situados lo que hace falta, y sumándome a la compañera que decía ya, hacen falta también muchos proyectos para acompañar los procesos comunitarios, para acompañar estas angustias y estos intentos, hasta intentos de suicidio. Tomo y rescato eso que de lo que hay que hablar, ¿no? Y las mujeres y las identidades feminizadas a lo largo y ancho de Latinoamérica siempre alzamos las voces, y hace falta a veces también hilvanarnos cada vez más allá de los gobiernos. También rescato lo que decía la compañera con tantos años de militancia feminista, esto, ¿no? De poder ponernos bien fuertes más allá de los gobiernos, y que nos encuentren fortalecidas más allá de los avances neoconservadores que se nos vienen en la región. Gracias. Hola compañeras, buenas tardes. Soy Isabela de Brasil. Voy a puxar un poco de la deuda también para mi campo de la economía e intentar contribuir un poco. Y con el portuñol también, disculpa. Entonces es que, como decía Verónica y como dijeron algunas con la cuestión de la deuda, tenemos siempre que lembrar que la cosa del equilibrio fiscal significa que podremos ter equilibrio fiscal pleno cuando estemos todos muertos. Mira, todos muertos es buenísimo equilibrio fiscal. Entonces, hay hoy quase que como consenso ya, mismo en la macroeconomía ortodoxa, mainstream, que estos indicadores de equilibrio fiscal en realidad son falacias, puramente falacias para sustentar el discurso de la austeridad, porque en realidad en una economía como Brasil, por ejemplo, que tenemos soberanía monetaria, o sea, la moneda es ficticia y nosotros mismos la hacemos, el Banco Central y el gobierno federal la hace. En realidad no tenemos que cumplir con nada de ningún indicador fiscal, porque tenemos superávit exterior y nuestra moneda nosotros la imprimimos, entonces es una falacia. En el caso de Argentina y otros países que además de estar dolarizados también tienen una deuda, es mucho más difícil, pero pienso que es la hora también de retomar movimientos de cuestionar el sistema financiero internacional.
y cuestionar esta deuda, porque esta deuda también nunca va a ser paga, ella siempre va a volver. Y esto es una cuestión que viene desde la Segunda Guerra, porque el FMI, que hoy os cobra y impacta decisivamente en las políticas de las mujeres, una vez fue pensado como simplemente un sistema de equilibrio internacional, de empréstimo de última instancia. Pero esta interpretación, por obvio, no ha ganado. Ha ganado la interpretación y el diseño propuesto por los Estados Unidos, que se mantuvo como el poder global que emite la moneda global. Entonces, eso nunca va a acabar. Y tenemos que empezar, como dice Verónica, por más difícil que sea, tenemos que empezar a nos entrañar en estas cuestiones porque impactan directamente la vida de las mujeres. Entonces, pienso que es hora de saber que en los países que no tenemos deuda externa, la deuda interna es completamente diferente, no tiene que ser paga, no es algo para ser paga, e incluso en un sistema capitalista siempre va a crecer, no existe eso de disminuir la deuda a largo plazo, y en los sistemas en que tienen deuda externa, están dolarizados, tienen que empezar a cuestionar y reivindicar una soberanía monetaria. Además de eso, un poco con que Alma ha dicho, las políticas de cuidado no pueden ser solo alrededor o, no sé, algo para después, porque la economía, las políticas macroeconómicas tienen vieses masculinistas, porque si solamente no se considera el cuidado que las mujeres hacen y hacen políticas para empleo genérico, los hombres es que van a pegar esos empleos primero. Cuando viene el desempleo, las mujeres son desempleadas primero. Y además tenemos este viés fiscalista, que es de equilibrio fiscal a la pérdida de los empleos. Tenemos el viés de la deflación, que es priorizar el combate a la inflación por medio de desempleo, y tenemos también el viés de la mercantilización y la comodificación, o sea, las políticas macroeconómicas tienden a generar productos y no servicios, mucho menos ese tipo de servicios. Entonces, las políticas del cuidado tienen que estar en los ministerios económicos, al centro, poner la vida al centro de la economía. Es eso, gracias. Hola, soy Ana Aguilera, vengo de Uruguay y brevemente quería compartir nuestra corta experiencia del sistema de cuidados, Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El sistema fue creado por el 2015 e integró algunas formas de cuidado, como puede ser el cuidado infantil, hasta la generación, ahí sí, de empleos diferentes para el cuidado de las personas, ¿no? de algunos tramas de edad, quedando excluido de los 30, creo, a los 70 años. De todas maneras, no fue ni empleo de calidad ni bien remunerado, con una extraña forma de pago, que en realidad es una prestación que paga el Banco de Previsión Social en una figura que no es de trabajador o de trabajadora. De todas formas, hoy hay 3.000 personas que trabajan. Con el tema de la pandemia esto se detuvo y atienden a 5.000 personas. Aún con estas carencias, esto ha sufrido recortes. Nuestras políticas sociales todas han sufrido recortes, algunas llevándolas a cero. Y a modo de ejemplo, entre otras cosas, por ejemplo, la compra de medicamentos se redujo a un 50%. Esto ilustra los gastos de inversión social. De todas maneras, acá ha habido un trabajo interesante de la sociedad civil a través de la red Procuidados, de la universidad, de los sindicatos, donde hay representaciones, del Banco de Previsión Social también. Es decir, que ha habido un trabajo con la sociedad civil y quienes integran el sistema de cuidados que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, estamos en una situación tal vez más avanzada del inicio con el tiempo,
pero bueno, detenida y bueno, y nos entusiasma escuchar en el caso de Argentina o en el caso de Chile que están como en otra etapa. Bueno, esperemos que esas etapas no tengan las dificultades, los obstáculos y que estas experiencias aún complejas bueno, sirvan como experiencias para no repetir errores. Gracias. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Jazmín. En primer lugar, agradecer a todas las personas que están acá hoy por haberse acercado y por haber compartido también sus impresiones, sus conocimientos. Solo un minuto quería decir que me parece que a pesar de las diferencias que tienen los distintos países de América Latina y el Caribe, claramente hay un diagnóstico común, hay una problemática común. Sabemos además que en nuestro continente las cosas suceden un poco por contagio entre un país y otro, entonces la importancia de poder pensar estrategias comunes a nivel regional para el próximo 8 de marzo o bueno, de acá en adelante, digamos, para poder pensar eso, ¿no? Cómo darnos fuerza mutuamente y para seguir poniendo este tema en el centro del debate y en el centro de la discusión, este tema que es absolutamente central, como se viene diciendo, y que tiene que ver con todas las desigualdades sociales y de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nada, quería decir eso, que me parece que estaría bueno poder pensar estrategias en común, pensar alguna campaña o algo que podamos hacer de alguna manera en los diferentes países, haciendo sinergia común entre los movimientos feministas de cada país. Gracias. Bueno, seguramente después circulará una minuta mucho más detallada de todo lo que se estuvo discutiendo y compartiendo, pero hay algunas cosas que anotamos, que fuimos anotando, que queríamos por ahí puntualizar. Creo que salió un punto interesante en esta comparación de cuáles son los países que tienen deuda externa y cuáles no, pero que al mismo tiempo, y lo charlábamos con las compañeras de Red de Género y Comercio, la cuestión del endeudamiento privado de los hogares es una realidad por lo menos tanto en Brasil como en Argentina y en otros países también, ¿no? Entonces, más allá de la situación macroestructural de ajuste fiscal comprometido o no por la existencia de deuda externa, sí hay una legitimidad creciente en el recorte de presupuestos, en las políticas de ajuste y en la existencia de endeudamiento de los hogares. Entonces, ese me parece que es un punto que tenemos que discutir, ¿no? Y creo que es algo también que estuvo muy presente en la campaña de Lula, por lo que comentaron las compañeras, qué significa políticas de desendeudamiento como una manera de discutir justamente cuáles son los presupuestos. Y ese creo que es el segundo punto que varias, ¿no?, comentaron, cómo las leyes y las políticas tienen obtienen presupuestos, es decir, capacidad efectiva de que esas leyes existan, y a la vez cómo no se confinan a políticas de género, ¿no? Como lo planteaba Flor, en relación a bueno, los efectos diferenciales de políticas que van más allá de género, de las discusiones de las políticas de género, que implica políticas en general, ¿no? De urbanización, de acceso a distintos bienes y servicios. Creo que una y otra vez hay que recordarnos eso, cómo no quedar confinadas en las políticas estrictamente de género, incluso, como se decía, bueno, sí las políticas de cuidado tienen que estar más bien en el Ministerio de Economía más que en un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, por ejemplo, ¿no? Son discusiones que han aparecido. Después señalaría el problema de la articulación política, ¿no? Que creo que es algo que también estuvo súper presente y que es el problema que tenemos, ¿no? Cómo vamos logrando esa fuerza de articulación que ha hecho que, bueno, que los feminismos se hayan convertido en, uno de los actores protagónicos, por lo menos en nuestra región, pero no solo en la región, a la hora de abrir el horizonte político contra el avance de las derechas, la intensificación neoliberal, e incluso pensar que esos avances de las derechas y ese intento de intensificación neoliberal es un intento de disciplinamiento a justamente la dinámica de los movimientos feministas y LGTQ+. Ahí apareció, creo, en varios momentos la mención al 8M, ¿no? Y al paro
como una herramienta de alguna manera ya instalada, ya consagrada, que es una fecha de referencia, que hay que seguir ampliando, ensanchando, creo, y usando un poco también de excusa para seguir estas articulaciones estratégicas de las que estábamos hablando. Le paso a Vani, que tiene otros puntos. Bueno, yo creo que igual están bastante resumidos, pero quería retomar lo que dijo Vir hace un rato: unidad, articulación entre los y las actoras de los cuidados, sobre todo los sindicatos, y un pase a la acción, que me parece que es una huelga feminista para el 8 de marzo. Lo que dijo Flora sobre la uberización de la vida y cómo nuevas economías que tienen que ver con las plataformas desembarcan en las políticas de los cuidados y que tiene que ser como un elemento a prestarle atención. Y sobre todo esto que decía una compañera que ahora no la veo, pero que tener en cuenta un par de cosas: el racismo y el clasismo en la crisis de los cuidados y la ESI para avanzar en agendas más igualitarias. La necesidad de hablar y accionar desde políticas situadas, y bueno, y ahora tengo ya todos los papeles y los machetes dados vuelta. Me parece que eso es todo. Muchas gracias. Seguimos, vamos a salir a las calles el 8 de marzo, vamos a hacer paro y sobre todo de acá hasta ese momento tenemos que seguir juntándonos, tenemos que seguir articulando, tenemos que seguir creando movilización feminista, transfeminista para llevar nuestras agendas a esos espacios. Gracias. Vamos a hacer una foto. Sí.